El aroma del café recién hecho competía con el suave perfume de Bulgari que emanaba del dormitorio impregnando cada rincón del lujoso ático. Las mañanas de Sofía Ramírez y Javier Vargas siempre comenzaban como una escena de una película romántica. La dorada luz del sol madrileño se colaba por los ventanales que iban del suelo al techo, reflejándose en el mármol italiano y en los muebles de diseño que llenaban el espacioso salón. Todo era perfecto pulcro y visiblemente caro. Sofía, vestida con un pijama de seda color marfil, sorbía lentamente su café solo de una taza de porcelana. A sus 32 años era la personificación del éxito. Como directora de operaciones COO de una próspera empresa tecnológica, era la verdadera arquitecta de todo aquel lujo. Desde el cuadro abstracto de un artista de renombre, colgado en la pared, hasta el sistema de domótica de última generación, cada detalle de aquel apartamento era fruto de su incansable esfuerzo y su brillante mente. «Cariño, ¿has visto mi corbata azul marino de Segnia?», llegó la voz de Javier desde el vestidor. Sofía sonrió levemente. «La he preparado para ti, en el tercer cajón a la derecha junto a tus trajes». Poco después apareció Javier impecable con un traje gris de Armani que le sentaba como un guante. A sus 35 años poseía un encanto capaz de derretir a cualquiera. Su sonrisa era cálida, su mirada suave y su voz siempre carismática. Era gestor de inversiones en una firma de bastante prestigio. Aunque su contribución económica al hogar era mínima en comparación con la de Sofía, ella nunca lo había considerado un problema. Para ella, el amor no se medía en saldos bancarios. «Eres mi salvación», dijo Javier, dándole un beso ligero en la frente y cogiendo su taza de café. «¿Qué haría yo sin ti? Probablemente iría a Nueva York con la corbata equivocada». «Prepara la maleta y no te preocupes por nada más», respondió ella con tono juguetón, ajustándole el cuello de la camisa. «¿Lo tienes todo listo? ¿Pasaporte, billetes de avión, los documentos de la presentación?» «Sí, jefa. Todo está a salvo en el maletín», contestó él tomando un sorbo de café. «Te prometo que este es el último viaje de negocios del mes. En cuanto aprueben este gran proyecto, me tomaré unas largas vacaciones. Podremos irnos a las Maldivas solo tú y yo». Sofía sintió una calidez extenderse por su pecho. Ese era el Javier del que se había enamorado, el hombre que a pesar de su ajetreada vida siempre la hacía sentir especial y le prometía un futuro brillante. Creía en cada palabra que salía de sus labios, no tenía motivos para dudar. Durante sus 5 años de matrimonio, Javier había sido su mayor apoyo, su refugio seguro después de un día estresante en la oficina. «Cuídate mucho y llámame en cuanto llegues al hotel», le dijo Sofía mientras lo acompañaba hasta la puerta. Javier dejó la maleta en el suelo y la abrazó con fuerza. «Te voy a echar de menos cada segundo». La besó con ternura en los labios. Un beso que se sentía sincero y lleno de amor. Sofía le devolvió el abrazo, inhalando el familiar aroma de su perfume masculino. «Yo también te echaré de menos. Que vaya genial la presentación». Desde la ventana, Sofía vio cómo Javier subía a un Mercedes negro que lo esperaba. Él le dedicó un último saludo con la mano antes de que el coche se perdiera en el denso tráfico matutino de Madrid. Ella suspiró con una sonrisa. Una semana se le haría larga, pero todo era por su futuro en común. Entró en casa sin saber que la fantasía de felicidad a la que se aferraba con tanta fuerza ya había comenzado a resquebrajarse por los bordes. Pasaron 2 días rápidamente y Sofía se sumergió en el trabajo. Reuniones maratonianas, análisis de datos trimestrales y docenas de correos electrónicos que requerían su atención hicieron que el tiempo volara. La comunicación con Javier continuó como de costumbre, pero con una sutil diferencia que ella intentaba ignorar. Los mensajes de buenos días y buenas noches seguían llegando, pero las conversaciones entre medias eran notablemente más cortas. Aquella tarde, mientras revisaba un informe final en su despacho, con vistas a los rascacielos de Madrid, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de WhatsApp
de un número que no tenía guardado. Sofía, ¿te acuerdas de mí? Soy Lucía. Sofía frunció el ceño. Lucía Montes, un nombre que sonaba como un eco de un pasado lejano. Lucía había sido compañera suya en la universidad. Habían compartido algunos trabajos en grupo, pero nunca fueron amigas íntimas. Sofía la recordaba como una chica agradable, aunque siempre parecía ocultar algo tras su sonrisa. En su mirada, cuando la observaba, había una extraña mezcla de admiración y, como se daba cuenta, ahora envidia. Después de la graduación perdieron todo contacto. Sofía dudó un momento antes de responder. Claro que me acuerdo, Lucía. ¿Qué tal estás? ¿A qué se debe este mensaje? La respuesta fue casi instantánea. Muy bien, he visto en las redes sociales que te va de maravilla. Enhorabuena, solo quería saludarte. A ver si un día organizamos algo con los de la facultad. Sofía esbozó una media sonrisa. Sonaba a un formalismo algo forzado. No le interesaban mucho las reuniones de antiguos alumnos, pero respondió con amabilidad por cortesía. Gracias, me alegro de que estés bien. Claro, cuando a todos les venga bien lo hablamos. No hubo más respuesta. Sofía se encogió de hombros y volvió al trabajo, pero aquel breve intercambio le dejó una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué aparecía Lucía de repente después de casi 10 años de silencio? ¿Y por qué se sentía todo tan artificial? Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la cama, que se sentía demasiado grande y vacía, recordó algo. Hacía una semana, mientras Javier se duchaba su teléfono que estaba sobre la mesita de noche, se iluminó. Sofía miró de reojo y vio el nombre Lucía Montes en la pantalla. En ese momento no le dio importancia. Javier tenía muchos contactos, compañeros y clientes. Supuso que Lucía sería una de ellos. No tenía motivos para desconfiar de su marido ni para revisar su teléfono. La confianza era la base de su matrimonio. Ahora el nombre de Lucía en el teléfono de Javier y el mensaje que había recibido directamente de ella se sentían como dos piezas de un puzzle extraño. ¿Había alguna conexión? Sofía negó con la cabeza tratando de alejar los malos pensamientos. Se dijo a sí misma que estaba demasiado cansada y sensible. Quizás Lucía solo quería retomar el contacto con viejos amigos. Quizás había contactado a Javier por la misma razón. No tenía por qué ser nada raro. Cogió el teléfono y le envió un mensaje a Javier. Cariño, estoy en la cama. Te echo de menos. 10 minutos después llegó la respuesta. Acabo de terminar una cena con un cliente. Yo también te echo de menos. Duerme bien, que allí ya es tarde. Te quiero. Sofía leyó el mensaje intentando sentir la calidez de siempre. Pero esa noche, por alguna razón, esas palabras le sonaron huecas como un guión recitado sin emoción. Apagó la luz e intentó dormir mientras los susurros de la duda provenientes del pasado comenzaban a resonar débilmente en sus oídos. El tercer y cuarto día, la sensación de extrañeza se hizo más palpable. El patrón de su comunicación cambió drásticamente. Javier, que normalmente la llamaría al menos una vez al día solo para escuchar su voz, ahora se limitaba a enviar mensajes de texto. La excusa era siempre la misma: reuniones interminables, mala cobertura en la zona del proyecto o estar demasiado cansado para hablar. Sofía intentó llamarlo a una hora que calculó que sería la hora del almuerzo en Nueva York, el mejor momento para hablar. La primera llamada no obtuvo respuesta. La segunda saltó directamente al buzón de voz. 5 minutos después llegó un mensaje. Lo siento, cariño, en medio de una presentación importante. Te llamo luego. El luego de Javier nunca llegó. Sentada en su escritorio, Sofía miraba la pantalla del móvil con el corazón encogido. Intentaba ser comprensiva. Quizás el proyecto en Estados Unidos era realmente tan absorbente que requería toda su energía y tiempo. Javier era ambicioso y este acuerdo podría ser un gran salto en su carrera. Como profesional, ella debería entender la presión del trabajo de alta intensidad. Intentó convencerse a sí misma.
abrió la galería de su teléfono y miró las fotos de su viaje a Europa el año anterior. Javier abrazándola frente a la Torre Eiffel con una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban de felicidad. El hombre de la foto era un hombre que la amaba. Una persona así no podía cambiar de la noche a la mañana, pero su intuición femenina le gritaba que algo iba muy mal. Cada mensaje de Javier era frío, distante. Ya no había apodos cariñosos ni los emoticonos de corazones que solían inundar sus chats. Todo parecía una respuesta formal a un colega de trabajo, no a la esposa a la que echaba de menos. El quinto día, la ansiedad de Sofía alcanzó su punto álgido. Acababa de salir de una tensa reunión del Consejo de Administración y, deseando un poco de consuelo, volvió a llamar a Javier. Esta vez dio tono. Sintió un ligero alivio. Diga, se escuchó la voz de Javier, pero estaba mezclada con un ruido de fondo considerable. Sonaba como gente en la calle y una música tenue. Javier, menos mal que contestas. ¿Dónde estás? ¿Por qué hay tanto ruido?, preguntó Sofía. Cariño. La voz de Javier sonaba ligeramente sorprendida, tensa. Acabo de terminar de cenar con unos clientes. Voy de camino al hotel. ¿Clientes? Sofía frunció el ceño. Pero si allí son casi las 11 de la noche, ¿no si bueno? Son clientes que vinieron de Europa y solo tenían tiempo esta noche. Ya sabes cómo son los negocios, respondió él rápidamente. Justo en ese momento se escuchó la risa de una mujer cerca de él. Una risa tenue, pero clara. Cariño, te tengo que dejar, que es de mala educación con los demás. Te llamo luego. Vale, te quiero. Clic. La llamada se cortó antes de que Sofía pudiera responder. Se quedó helada con el teléfono aún pegado a la oreja. La risa de esa mujer. ¿Por qué le resultaba tan familiar? Su corazón comenzó a latir desbocadamente. Todos los malos pensamientos que había intentado reprimir la asaltaron de golpe. Intentó razonar. Podría ser una colega de Javier o la esposa de un cliente. Podría ser, pero el nerviosismo en la voz de Javier, la forma apresurada en que colgó y la acumulación de pequeñas mentiras de los últimos días formaban un patrón aterrador. Sofía sintió náuseas. De camino a casa, el aire dentro de su sedán, de lujo, de repente se sintió opresivo. Bajó la ventanilla esperando que la brisa nocturna de Madrid le despejara la niebla de sospechas que abarrotaba su mente. Pero la niebla no se disipó. Al contrario, se volvió más densa, asfixiante y terriblemente fría. El viernes por la noche, Sofía llegó a su ático con el cuerpo y la mente agotados. Aquella semana se había sentido como un mes. Decidió que esa noche no pensaría en Javier. Necesitaba descansar. Se daría una ducha caliente, pediría su comida favorita y vería la serie de Netflix que tenía pendiente. Una noche solo para ella. Después de ducharse y ponerse una cómoda camiseta holgada, se sentó en el mullido sofá con una copa de vino tinto. El silencio del apartamento, que normalmente le proporcionaba paz, hoy le resultaba ensordecedor. Cogió el teléfono para abrir una aplicación de comida a domicilio, pero sus dedos por costumbre abrieron primero Instagram. Deslizaba el feed sin interés, viendo fotos de las vacaciones de sus amigos, publicaciones de trabajo y memes sin gracia. Entonces, un círculo de colores en la parte superior de la pantalla con una foto de perfil familiar captó su atención. Lucía Montes. Hubo una breve vacilación antes de pulsar el círculo. Realmente necesitaba espiar la vida de alguien a quien apenas conocía, pero el presentimiento ominoso que la había estado atormentando toda la semana se impuso a la razón. Clic. La primera historia era una foto de un cóctel con el deslumbrante skyline nocturno de Nueva York de fondo, tomada desde un bar en un rascacielos. La leyenda decía NYC Nights. Sofía pasó a la siguiente historia. Era un boomerang de Lucía levantando su copa con una sonrisa triunfante a la cámara. El corazón de Sofía empezó a latir más rápido. Volvió a deslizar. La tercera historia fue la que hizo que su mundo se derrumbara.
Era un vídeo grabado en un ambiente romántico con luces tenues. El fondo seguía siendo la impresionante noche de Nueva York. En el centro del encuadre, un hombre de espaldas a la cámara. Su silueta era inconfundible. El corte de pelo, la complexión robusta envuelta en un traje caro. El hombre estaba arrodillado. La cámara enfocaba entonces a una mujer cuyo rostro estaba iluminado por la luz que salía de una pequeña caja. Era el rostro de Lucía. Sus ojos brillaban con lágrimas y una mano cubría su boca abierta en un gesto de sorpresa y felicidad. El hombre le colocó un anillo de diamantes en el dedo anular. Luego se levantó y la abrazó. Y justo en ese momento, él giró ligeramente la cabeza hacia un lado. Fue un instante, pero para Sofía fue suficiente. Suficiente para reconocer el perfil de su marido. Suficiente para ver el reloj Tag Heuer de edición limitada que ella le había regalado por su último aniversario brillando en su muñeca. El vídeo tenía una canción romántica de fondo y terminaba con un texto grande y brillante: «Me lo ha pedido». Un nuevo capítulo comienza en Nueva York. El teléfono se deslizó de la mano de Sofía, cayendo sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra. La copa de vino que sostenía en la otra mano tembló violentamente, derramando su contenido. Un rojo oscuro como la sangre manchó su pijama de seda. El aire se le atascó en la garganta. El espacioso ático de repente se sentía claustrofóbico, como si las paredes se estuvieran cerrando para aplastarla. El ruido de la calle de abajo se desvaneció, reemplazado por un agudo pitido en sus oídos. El viaje de negocios, la presentación importante, la cena con clientes. Todas las mentiras ahora giraban en su cabeza como una cinta de casete rota. Un dolor agudo y punzante la golpeó en el pecho con tanta fuerza que tosió al intentar tomar aire. Esto no era una simple infidelidad, era una traición del calibre más cruel. Javier no solo la estaba engañando, estaba construyendo una nueva vida con otra mujer, una antigua compañera de la Universidad de Sofía. Y lo estaba haciendo con el dinero y las comodidades que Sofía le proporcionaba. Y lo estaban exhibiendo públicamente en las redes sociales para que todo el mundo, y lo más importante, para que Sofía lo viera. Esto no era un error, era una declaración de guerra, un insulto deliberado. Sofía miró la mancha de vino en su ropa, roja, como la ira que comenzaba a hervir en sus venas, quemando todo rastro de dolor y tristeza y reemplazándolo con algo más, algo frío, duro y terriblemente lúcido. Durante varios minutos, Sofía se quedó sentada congelada. No hubo lágrimas ni gritos, solo un silencio sepulcral en el apartamento, y dentro de ella se desataba una tormenta. Cuando el shock inicial pasó, dejó tras de sí una devastación total. Y sobre las ruinas de su corazón destrozado comenzó a erigirse una nueva fortaleza. Una fortaleza hecha de rabia y acero. Se levantó del sofá con movimientos rígidos robóticos. No para limpiar la mancha, sino para dirigirse a la cocina y servirse un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que los cubitos de hielo chocaban ruidosos contra el cristal, el único sonido en el apartamento. Se bebió el agua de un trago y el frío líquido que bajaba por su garganta seca pareció ayudarla a ordenar sus pensamientos. Volvió al salón y recogió su teléfono. Con los dedos ahora firmes, volvió a abrir la historia de Instagram de Lucía. La vio una y otra vez, no para torturarse, sino con un propósito. Grabó la pantalla guardando el vídeo como prueba. Hizo capturas de pantalla de todas las historias de Lucía en Nueva York. Ahora cada pequeño detalle era dolorosamente claro. El reloj que ella le regaló. El brillante anillo de diamantes que estaba segura de que había sido comprado con la tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Javier, cuya factura pagaba ella. Las cenas románticas, el hotel de lujo. Todo pagado con su sudor. Un sudor derramado por un hombre que ahora le clavaba un puñal por la espalda de la forma más cruel. El dolor seguía ahí, royéndole el alma como una montaña. Pero sobre ese dolor una ira fría comenzaba a asentarse.
Esto ya no era una cuestión de amor traicionado. Era una cuestión de orgullo pisoteado, de su propia estupidez por haber creído tan ciegamente. Javier y Lucía no solo habían roto su corazón, lo habían pulverizado. La habían tomado por tonta por una fuente de dinero a la que podían exprimir y desechar. Se equivocaban. Ellos podrían haber empezado este juego, pero sería Sofía quien lo terminaría. No iba a llamar a Javier para gritarle o llorar. No iba a escribir a Lucía para pedirle explicaciones. Eso sería demasiado fácil. Eso les daría la satisfacción de saber que su provocación había funcionado. Les daría algo mucho peor. Silencio, un silencio sepulcral. Sofía se sentó de nuevo en el sofá con la espalda recta. Su rostro normalmente cálido y amable era ahora una máscara fría e inexpresiva. Sus ojos miraban sin ver por la ventana el paisaje nocturno de la ciudad, pero su mente trabajaba a la velocidad de la luz. Estaban en Nueva York disfrutando de su compromiso con su dinero, sintiéndose seguros y cómodos en la cima del mundo. Pensarían que tenían una semana para celebrar su victoria antes de volver y enfrentarse al drama que ella pudiera montar. Sofía sonrió, la primera sonrisa desde que vio el vídeo, pero no llegó a sus ojos. Era una sonrisa fría, afilada y llena de un cálculo preciso. Dejaría que disfrutaran del resto de su noche de falsa felicidad. Pero mañana por la mañana, cuando el sol saliera en Nueva York, su paraíso se convertiría en un infierno. No se limitaría a recuperar lo que era suyo. Les arrebataría todo. Les haría sentir exactamente lo que era estar indefenso, humillado y abandonado. Con una calma aterradora, abrió su ordenador portátil. Sus dedos danzaron sobre el teclado, abriendo la página de su banca online, una lista de contactos de emergencia de sus bancos y el correo electrónico de un abogado de divorcios que una amiga le había recomendado tiempo atrás. La tormenta había llegado. Pero esta tormenta no era ruidosa. Era una tormenta silenciosa, y por eso mismo sería mucho más devastadora. La operación de venganza acababa de comenzar. Sofía no durmió esa noche. No perdió el tiempo en lágrimas ni lamentaciones. Sus ojos, que normalmente irradiaban calidez e inteligencia, ahora brillaban con una luz fría como los de una depredadora. Pasó la noche planeando cada paso, convirtiendo su dolor en el combustible para una maquinaria de venganza de precisión. Al amanecer, cuando Madrid aún estaba envuelta en los últimos vestigios de la oscuridad, Sofía ya estaba sentada frente a su portátil en el despacho. A su lado, una taza de café solo humeante, el único punto de calor en su aura gélida. En la pantalla, varias pestañas abiertas, banca online, contactos de emergencia de los bancos y una hoja de cálculo que ella misma había creado con una lista de todos los activos y facilidades financieras vinculadas a Javier. Primer paso: las tarjetas de crédito. Javier tenía 3 tarjetas suplementarias de diferentes bancos internacionales, todas vinculadas a la cuenta principal de Sofía. Era ella quien pagaba la totalidad de las facturas cada mes sin quejarse, considerándolo parte de su responsabilidad como esposa. ¡Qué estúpida había sido! Sofía cogió el teléfono y llamó al centro de atención 24 horas del primer banco. Su voz era tranquila y extremadamente profesional, sin delatar la agitación emocional que la sacudía por dentro. Buenos días, soy Sofía Ramírez, titular de la tarjeta Platinum. Mi número de tarjeta es, dijo con claridad. Quisiera denunciar la pérdida y el posible uso fraudulento de todas las tarjetas suplementarias emitidas a nombre de Javier Vargas. El operador al otro lado de la línea le hizo un par de preguntas de verificación que Sofía respondió sin titubear. Entendido, señora Ramírez. Las tarjetas suplementarias a nombre del señor Vargas han sido bloqueadas permanentemente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí, la voz de Sofía se volvió aún más fría. Quisiera reducir el límite de mi tarjeta principal a 300 euros. Con efecto inmediato. Confirmo, señora.
de su límite actual de 50.000 euros a 300, hubo una vacilación en la voz del operador. Ha oído bien. Procédalo ahora, por favor. Tan pronto como terminó la primera llamada, hizo la segunda y la tercera a los otros bancos. El procedimiento fue idéntico. En menos de 20 minutos había aniquilado por completo el poder adquisitivo de Javier, que ascendía a cientos de miles de euros. Había convertido las tarjetas de platino de su cartera en inútiles trozos de plástico. Segundo paso, la cuenta conjunta. Esta cuenta se utilizaba principalmente para los gastos del día a día, pero era Sofía quien aportaba el 90% de los fondos. Abrió la aplicación de banca móvil y vio el saldo unos 3.000 euros, parte de su sueldo del mes anterior. Con unos pocos clics, transfirió cada céntimo de esa cuenta a otra cuenta personal suya que Javier desconocía por completo. El saldo de la cuenta conjunta ahora mostraba una cifra perfecta, 000 oro. Tercer paso. Otras comodidades. Recordó el número de móvil de Javier, un plan de pospago incluido en su paquete corporativo. Envió un breve correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de su empresa solicitando que ese número fuera eliminado del paquete familiar y convertido en un plan de prepago básico. Sabía que el saldo de esa línea probablemente no superaría los pocos euros. Las llamadas internacionales serían prohibitivamente caras. Cuando terminó, Sofía se reclinó en la silla. El sol comenzaba a asomar por el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Miró la hoja de cálculo en su pantalla. Marcó cada línea con la palabra completado en letras rojas. Los hilos financieros que la unían a Javier Hilos, que ella había tejido con amor y confianza, los había cortado por completo, sin ruido, sin drama y sin previo aviso. En Nueva York, Javier probablemente se estaría despertando junto a su nueva prometida, sintiéndose el rey del mundo. No tenía ni idea de que su reino ya se había derrumbado antes incluso de que pudiera disfrutar de su café matutino. El sábado por la tarde, en Nueva York, bullía de actividad. Después de una mañana perezosa en su lujosa suite de Hotel Javier y Lucía, decidieron celebrar su compromiso con una tarde de compras en la Quinta Avenida. Lucía, con su nuevo anillo de diamantes brillando en el dedo, se aferraba con coquetería al brazo de Javier. Se sentía como si le hubiera tocado el premio gordo de la lotería. «Cariño, mira ese bolso», dijo Lucía, señalando un bolso de Chanel color crema en el escaparate de una boutique. «Es precioso. Me quedaría genial, ¿verdad, Javier eufórico?», sonrió de oreja a oreja. «Lo que sea por mi futura esposa. Entremos». Dentro de la boutique, impregnada de un aroma lujoso, fueron tratados como la realeza. Lucía se probó el bolso girando frente al espejo con una sonrisa radiante. El precio era el equivalente a un coche pequeño, pero a Javier no le importó. Era parte de la imagen que quería proyectar para Lucía, un hombre de éxito que podía ofrecerle el mundo. «Nos lo llevamos», dijo Javier con arrogancia al dependiente. En el mostrador sacó su tarjeta American Express Platinum de la cartera con un gesto teatral. Era su tarjeta insignia, la que tenía un límite ilimitado que Sofía siempre pagaba puntualmente. El dependiente tomó la tarjeta cortésmente y la pasó por el terminal. Hubo un momento de silencio. La pasó de nuevo. Una ligera expresión de desconcierto apareció en su rostro educado. «Lo siento, señor», dijo en un inglés fluido. «Parece que hay un problema con la tarjeta. La transacción ha sido denegada». La sonrisa de Javier se desvaneció un poco. «Ah, probablemente sea un fallo de la red internacional. Pruebe con esta». Le entregó su tarjeta Visa Infinite. El resultado fue el mismo. Denegada. Un sudor frío comenzó a perlar la sien de Javier. Probó con la tercera una Mastercard World Elite. Denegada. El rostro radiante de Lucía ahora era un ceño fruncido. Algunos otros clientes de la boutique comenzaron a mirarlos con curiosidad. El ambiente se volvió extremadamente incómodo. Debe ser un error del sistema del banco.
La voz de Javier sonó un poco más aguda de lo normal, tratando de mantener las apariencias frente a Lucía y los empleados. No te preocupes, volveremos más tarde. Vamos a comer algo. Salieron de la boutique avergonzados. Lucía, irritada, caminaba unos pasos por delante de Javier. ¿Cómo es posible que todas las tarjetas sean denegadas? Qué raro, se quejó. Ya te he dicho que seguro que es un fallo temporal, cariño. La consoló Javier intentando cogerle la mano. No te preocupes. Después de comer, todo volverá a la normalidad. Pero un mal presentimiento comenzó a invadirle. Esto no era un simple fallo. 3 tarjetas de 3 bancos diferentes denegadas simultáneamente era imposible, a menos que alguien las hubiera bloqueado intencionadamente. El pensamiento se le cruzó por la mente, pero lo desechó de inmediato. Era imposible que Sofía lo supiera, e incluso, si lo supiera, no actuaría de forma tan rápida y decisiva. La Sofía que él conocía lo llamaría llorando, gritando y exigiendo una explicación. No era de las que lanzaban ataques silenciosos. El mal presentimiento de Javier se confirmó. Después de un almuerzo en un restaurante más modesto que apenas pudo pagar con el efectivo en dólares que le quedaba, intentó sacar dinero de varios cajeros automáticos internacionales. Fue inútil. Todas las máquinas mostraban el mismo mensaje: transacción no disponible. Contacte con su banco. El pánico comenzó a apoderarse de su sistema nervioso. Se estaban quedando sin efectivo rápidamente. Esa noche tenían previsto trasladarse a un lujoso hotel en los Hamptons para una escapada romántica que le había prometido a Lucía. Sin tarjetas de crédito, ese plan era una quimera, pero un problema mucho mayor los esperaba en el hotel. Regresaron al Park Hyatt, New York, con el ánimo por los suelos. El plan era hacer el check-out y dirigirse a los Hamptons. En la recepción, la pesadilla alcanzó su clímax. «Buenos días, señor Vargas. ¿Van a realizar el check-out?», hoy saludó la recepcionista con una sonrisa profesional. «Sí. Prepare la cuenta, por favor», dijo Javier intentando parecer indiferente. La recepcionista tecleó varias veces en su ordenador. «Sí, señor. El total por las 3 noches, incluyendo el servicio de habitaciones y el minibar, es de $4,200. Javier tragó saliva. Sacó la única tarjeta que aún no había probado, la tarjeta de débito de la cuenta conjunta. Rezó para que Sofía no hubiera tocado esa cuenta. «Lo siento, señor. Fondos insuficientes», dijo la recepcionista con calma después de pasar la tarjeta. El rostro de Javier se volvió pálido. A su lado, Lucía abrió los ojos como platos incrédula. «¿Cómo que fondos insuficientes? Es una cuenta conjunta», espetó. Javier no respondió. Le daba vueltas la cabeza. Sabía lo que esto significaba. Sofía no solo había bloqueado sus tarjetas de crédito, sino que había vaciado su cuenta. Lo sabía todo. Llamaron al gerente del hotel, un hombre japonés de mediana edad, muy educado pero firme. Cuando Javier fue incapaz de proporcionar otro método de pago válido, la actitud del gerente cambió. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una fría mirada de negocios. «Señor Vargas, entendemos que pueda haber problemas técnicos, pero la política del hotel es que no pueden marcharse hasta que la cuenta esté saldada», dijo el gerente en un inglés perfecto. «Lo solucionaré. Solo deme un poco de tiempo», exclamó Javier, la vergüenza mezclándose con la ira. «Por supuesto», respondió el gerente. «Como garantía, y lamento mucho tener que hacer esto, deberemos retener sus pasaportes y los de su acompañante hasta que el pago se complete. Pueden usar los teléfonos del vestíbulo para contactar con su banco o su familia». El mundo de Javier se vino abajo. Estaban atrapados sin dinero, sin tarjetas que funcionaran y ahora sin pasaportes. Su escapada romántica de ensueño en Estados Unidos se había convertido oficialmente en un infierno. Bajo la fría mirada del personal del hotel y de otros huéspedes que pasaban, Javier se sintió infinitamente pequeño e impotente. Sentado en un lujoso sofá del vestíbulo del hotel, que ahora se sentía como una prisión, Javier comenzó a entrar en pánico.
Lucía estaba sentada enfrente con los brazos cruzados y una expresión de pura ira y decepción en el rostro. El silencio entre ellos era tenso. «Todo esto es culpa tuya», dijo Lucía, rompiendo el silencio con acusación. «Dijiste que lo tenías todo controlado, que tu mujer no se enteraría. Míranos ahora, estamos atrapados como unos pordioseros, cállate, Lucía». «Déjame pensar», replicó Javier con voz temblorosa. Cogió su única esperanza, su teléfono móvil. Tenía que contactar con Sofía, convencerla, suplicarla, incluso amenazarla si era necesario. Haría cualquier cosa para salir de esa situación. La primera llamada a Sofía sonó 2 veces y luego se cortó, rechazada. El corazón de Javier dio un vuelco. Volvió a intentarlo. El mismo resultado. Rechazada. En su ático de Madrid, Sofía vio el nombre de Javier parpadeando en la pantalla de su teléfono. Lo miró inexpresivamente durante unos segundos antes de pulsar el botón rojo. Vio aparecer la notificación de la segunda llamada perdida. Luego activó el modo no molestar. Puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio y continuó leyendo su libro como si nada. Cada vez más desesperado, Javier recurrió a los mensajes de texto. Sus dedos tecleaban frenéticamente. «Cariño, hay un problema con las tarjetas. ¿Estás cerca del banco?» «Sofía, esto es serio. Todas mis tarjetas están bloqueadas. No puedo pagar el hotel». «Sé que estás enfadada. Puedo explicarlo todo. Pero por favor desbloquea las tarjetas primero. Te lo ruego». «Sofía Ramírez, coge el teléfono. Es importante, no te comportes como una niña». «Vale, lo siento. He metido la pata. Lo siento muchísimo. Por favor, Sofía. Lucía y yo estamos atrapados aquí, sin dinero, y nos han quitado los pasaportes. Por favor, Sofía, no sé qué hacer. Ayúdame solo esta vez. Haré lo que quieras». Los mensajes se enviaban, pero solo mostraban un tic de verificación. Sofía ni siquiera los estaba leyendo. Ver a Javier suplicando por teléfono hizo que el amor de Lucía se evaporara por completo. Fue reemplazado por el desprecio. El hombre que había idolatrado, el que creía que era su billete a una vida de lujo, resultó ser un parásito que no podía hacer nada sin su fuente de dinero. «Así que este es tu gran plan», se burló Lucía. «Suplicarle a tu mujer, pensaba que eras un hombre poderoso, resolutivo, pero resulta que solo eres un niño al que su mamá le ha quitado la paga». «Cállate, Lucía Montes», gritó Javier, perdiendo la paciencia. «¿Crees que quería que esto pasara? ¿Tú también estabas disfrutando de todo esto? ¿Quién fue la que lo publicó todo en Instagram y nos metió en este lío?». Su discusión atrajo la atención de varios huéspedes del hotel. Un guardia de seguridad se acercó con una mirada de advertencia. La pelea se calmó, pero solo quedó un odio ardiente entre ellos. Su romance, que apenas tenía unos días, había muerto miserablemente en el frío vestíbulo de un hotel. Pasaron 2 días infernales. Tuvieron que dejar la habitación y pasaban las horas deambulando sin rumbo por los alrededores de Times Square. Por la noche volvían al hotel para dormir en los incómodos sofás bajo la atenta mirada del personal. Sobrevivían comiendo sándwiches de tiendas de conveniencia con el poco efectivo que les quedaba. Finalmente, al borde de la desesperación, a Javier se le ocurrió la única solución posible, la más humillante. «Tenemos que vender el anillo», dijo en voz baja sin atreverse a mirar a Lucía a los ojos. Lucía lo miró con los ojos desorbitados. «¿Estás loco? Es nuestro anillo de compromiso». «¿Y qué quieres que hagamos?», replicó Javier con frustración. «Necesitamos dinero para pagar el hotel y comprar los billetes de vuelta». «¿Tienes alguna otra idea?». Lucía se quedó en silencio. Lágrimas de rabia asomaron a sus ojos. Con un gesto brusco se quitó el anillo de diamantes del dedo y se lo arrojó al regazo a Javier. «Véndelo». «Ya no me importa». Encontraron una pequeña casa de empeños en un callejón de mala muerte. El anciano propietario examinó el anillo bajo una lámpara y tecleó unos números en una calculadora. Les dijo un precio en inglés y lo escribió en un papel.
Era menos de una décima parte de su valor original. Javier intentó negociar, pero el hombre simplemente negó con la cabeza. Con el corazón encogido, aceptó el dinero. El dinero de la venta del símbolo de su amor fue suficiente para pagar la mayor parte de la cuenta del hotel y recuperar sus pasaportes. El resto lo usaron para comprar los billetes de avión más baratos de vuelta a Madrid, un vuelo de madrugada en una aerolínea de bajo coste con una escala en Dublín. El viaje de vuelta fue una tortura silenciosa. No cruzaron ni una palabra. Lucía se sentó junto a la ventanilla, dándole la espalda a Javier. Él miraba fijamente el respaldo del asiento de delante con la mente sumida en el caos. El lujo, el romance y el triunfalismo habían desaparecido, reemplazados por la vergüenza, el miedo y un amargo arrepentimiento. Cuando el avión finalmente comenzó a descender para aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Javier sintió un atisbo de esperanza. Al menos en Madrid podría volver a casa. Se enfrentaría a la ira de Sofía, le pediría perdón y de alguna manera arreglaría este desastre. Todavía tenían su ático. Esa era su red de seguridad. No sabía que incluso esa red de seguridad había sido cortada por Sofía. El verdadero shock lo esperaba en casa. Mientras Javier y Lucía comenzaban su pesadilla en Nueva York, Sofía iniciaba su proceso de liberación en Madrid. El sábado por la mañana, después de cortar todo el acceso financiero de Javier, no perdió ni un segundo. Con mano firme contactó con Prestige Movers, una empresa de mudanzas de lujo especializada en antigüedades y obras de arte. No los eligió por el lujo, sino por su legendaria eficiencia y rapidez. Necesito un servicio completo de embalaje y traslado para hoy, dijo Sofía por teléfono. El destino es un trastero premium. La velocidad es la prioridad, no el coste. 2 horas después, un equipo de 6 hombres con uniformes impecables llegó a su ático. Sofía, con una tablet en la mano, los dirigió como un general en el campo de batalla. Ya había creado un inventario digital detallado, clasificando sus pertenencias en 3 categorías: guardar, vender y dejar. La categoría guardar eran las cosas que la definían a ella, no a ellos. Toda su colección de ropa, desde sus trajes de Tom Ford hasta sus vestidos de noche. Sus estanterías llenas de clásicos de la literatura y libros de negocios. Los premios que había recibido expuestos en su despacho. Los cuadros que había comprado en galerías de Bali y la Toscana. Sus inversiones emocionales y financieras. Cada objeto fue cuidadosamente embalado en cajas etiquetadas. La categoría dejar eran los vestigios de Javier que quedaban en el apartamento. El contenido completo de su armario, su excesiva colección de zapatillas de deporte, los relojes de lujo de los que tanto presumía, irónicamente la mayoría, comprados con el dinero de Sofía, pero que ahora le parecían basura sin valor. Su consola PlayStation de última generación junto a su enorme silla de gaming, la batería de frascos de perfumes masculinos en el baño. Sofía ni siquiera los tocó. Simplemente señaló los objetos y le dijo al jefe de equipo: todo lo que hay en esta zona, déjenlo tal cual. Los operarios se movían con rapidez y en silencio. El sonido de la cinta de embalar, el crujido del papel de burbujas y el ritmo constante de sus pasos llenaban el silencio del apartamento. Sofía iba de habitación en habitación, supervisando el proceso con una mirada meticulosa. Pasó por el dormitorio principal. La cama super king size, que en su día fue testigo de su amor, ahora estaba desnuda, sin sábanas ni edredón, fría y extraña. No sintió tristeza, solo alivio. Se sentía como si estuviera realizando una cirugía para extirpar un tumor maligno de su vida. A media tarde, la mayor parte del apartamento estaba vacío. Solo quedaban los muebles grandes y las cosas de Javier. El enorme salón ahora resonaba con cada paso. La luz del sol de la tarde que entraba por los ventanales iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire, fragmentos de una vida que se estaba desmantelando. La casa ya no se sentía como un hogar. Se había convertido en una cáscara vacía, un mausoleo grandioso para un matrimonio muerto,
y Sofía era quien deliberadamente le había quitado la vida. De pie en medio de ese vacío, no sintió pérdida sino poder. Había reducido el palacio de sus recuerdos a un punto cero, un lienzo en blanco sobre el que pintar su propio futuro. Después de que el equipo de mudanzas se fuera con los camiones cargados con la mitad del contenido del apartamento, Sofía se sentó en una de las sillas del comedor que quedaban. Tenía que ocuparse de los muebles grandes que aún estaban allí. El sofá de cuero italiano de varios miles de euros, la mesa de comedor de madera maciza importada de Escandinavia. La cama con su intrincado cabecero de diseño eran recuerdos que habían elegido juntos. Javier los había señalado con entusiasmo y Sofía había pasado la tarjeta. Conservarlos era imposible. Tirarlos le parecía un desperdicio. Así que Sofía optó por la tercera y más práctica opción, vender. No contactó con una tienda de muebles de segunda mano cualquiera. Abrió su portátil y buscó empresas de compraventa de muebles de diseño. Aparecieron varios nombres y eligió la que tenía las mejores reseñas y la reputación más profesional. Envió un breve correo electrónico con algunas fotos del interior del apartamento y la dirección. Hola, estoy interesada en vender todos los muebles de mi ático. Hay piezas de Roche-Beaubois, B&B, Italia y algunos diseños a medida. El estado es excelente. Me gustaría una transacción rápida. Por favor, envíen a alguien para una valoración mañana por la mañana. A la mañana siguiente, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, la visitó. Su ojo experto examinó rápidamente cada mueble, evaluando la calidad del material, la marca, el estado. Parecía impresionado. «Es una colección magnífica, señora Ramírez», dijo con un tono de respeto. «No es frecuente que alguien venda un lote tan bueno y en tan buen estado todo de una vez». «Me mudo y quiero empezar de cero», respondió Sofía con calma, una verdad a medias que sonaba completamente convincente. «No tengo tiempo para venderlo pieza por pieza. ¿Cuánto me ofrece por todo el lote?» El hombre sacó una calculadora, tomó notas mientras miraba a su alrededor y luego le dio una cifra. Era considerablemente más baja que el precio de compra, pero seguía siendo una suma sustancial. Sofía, que esperaba la depreciación, se quedó en silencio por un momento. «Quiero un 20% más de lo que ha ofrecido», dijo Sofía con firmeza. «Y su equipo tiene que vaciar el lugar antes de pasado mañana. El pago se hará por adelantado mediante transferencia bancaria». El hombre no se sorprendió por la negociación rápida y directa de Sofía. Lo pensó un momento y luego le tendió la mano. «De acuerdo, señora Ramírez. Tenemos un trato». La transacción se cerró en menos de 15 minutos. Sofía había convertido con éxito los dolorosos recuerdos en forma de muebles de lujo en una considerable suma de dinero que ingresaría en su cuenta personal. El proceso se sintió tan transaccional, tan frío, como liquidar los activos de una empresa fallida. 2 días después, como se había acordado, llegaron un gran camión y un equipo de transportistas. Pasaron todo el día sacando sofás, mesas, camas, armarios. Todo hasta que el apartamento quedó completamente desnudo. Solo quedaba el eco y las pocas pertenencias sin valor de Javier apiladas en un rincón. Sofía se quedó de pie en medio de ese vacío total. Lo había hecho. Había borrado casi todo rastro físico de sus 5 años de matrimonio. Con la liquidación de los activos físicos casi completa, Sofía pasó al siguiente campo de batalla, el legal. El lunes por la mañana ya estaba sentada en el despacho de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid. No había venido a ver a cualquier abogado. Había concertado una cita con Susana Herrero, una abogada de divorcios apodada El Tiburón con vestido de seda, por su reputación de implacable en los tribunales y su aspecto siempre elegante. La abogada Herrero, una mujer de unos 40 y tantos años con una mirada penetrante que parecía leer el alma, recibió a Sofía. «Buenos días, señora Ramírez. Dígame cuál es el problema». Sofía no lloró ni mostró ninguna emoción.
Con la calma de una CEO presentando un informe trimestral, colocó su tablet sobre la reluciente mesa de caoba. Hace 5 días descubrí que mi marido, Javier Vargas, me estaba siendo infiel y le propuso matrimonio a otra mujer en Nueva York. Este es el vídeo. Reprodujo la grabación de pantalla de la historia de Instagram de Lucía. Susana Herrero lo vio atentamente sin que su rostro revelara ninguna expresión. La mujer es Lucía Montes, una antigua compañera de universidad, continuó Sofía. El viaje de mi marido a Estados Unidos se suponía que era de negocios. Los billetes de avión y el alojamiento se pagaron con los beneficios de mis tarjetas de crédito. Sofía abrió otro archivo. Eran los informes financieros personales de los últimos 3 años que demostraban que sus ingresos superaban con creces los de Javier. Mostró los extractos de las tarjetas de crédito con el historial de gastos extravagantes de Javier. Y lo más importante, una copia digital de la escritura de propiedad de su ático. La escritura está exclusivamente a mi nombre, Sofía Ramírez. Firmamos un acuerdo prenupcial que estipula que los bienes adquiridos antes del matrimonio o a título individual durante el mismo siguen siendo propiedad exclusiva de cada uno. Las cejas de Susana Herrero se arquearon ligeramente, una rara muestra de admiración. «Viene usted muy bien preparada, señora Ramírez. No me gusta perder el tiempo», respondió Sofía. «Quiero iniciar el proceso de divorcio lo antes posible. Quiero demandarlo por adulterio. No le pediré nada, no tiene nada que darme. Al contrario, quiero asegurarme de que no reciba ni un solo euro de mí, ni división de bienes, ni pensión compensatoria. Nada». Susana Herrero sonrió levemente, la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Con estas pruebas tan contundentes y el acuerdo prenupcial, esto no es una batalla, es una ejecución. Podemos presentar la demanda hoy mismo. Le garantizo que su marido no tendrá ninguna base legal para rebatirla. Pasaron la siguiente hora redactando la demanda de divorcio. Cada cláusula era afilada e irrefutable sin dejar ningún resquicio para Javier. Cuando Sofía salió del bufete se sintió como si llevara una armadura impenetrable. No solo se había preparado para la guerra, ya tenía asegurada la victoria antes de que la batalla comenzara. De vuelta del bufete, Sofía conducía por el paseo de la Castellana. Sus ojos miraban los imponentes rascacielos, pero sus pensamientos vagaban por el ático, ahora vacío. De repente, una idea radical y audaz se le ocurrió. ¿Por qué detenerse en vaciar el contenido? La casa, aunque legalmente suya, seguía siendo un símbolo de la vida que había construido con Javier. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos buenos y malos. Vivir allí sola se sentiría como ser un fantasma vagando por las ruinas de su propio pasado. Limpiarlo y redecorarlo no sería suficiente. Necesitaba cortar ese vínculo por completo, arrancarlo de raíz. En cuanto llegó al apartamento vacío, sin dudarlo, llamó directamente a un conocido agente inmobiliario de lujo que tenía en su agenda. «Señor Pérez, buenos días. Soy Sofía Ramírez», saludó. «Pongo a la venta mi ático en el barrio de Salamanca, con efecto inmediato». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una voz sorprendida. «Señora Ramírez, de verdad esa propiedad es una joya». «¿Por qué tanta prisa? Han surgido circunstancias urgentes», dijo Sofía usando la razón más común e irrefutable. «No busco el mejor precio del mercado. Busco un comprador serio con liquidez y que pueda cerrar la operación esta misma semana. Tráigame la mejor oferta y su comisión será generosa». Las palabras liquidez y transacción rápida eran como magia en el mundo inmobiliario de lujo. El señor Pérez se entusiasmó al instante. «Entendido, señora Ramírez. Tengo un par de inversores en mi cartera que siempre buscan propiedades como la suya. Deme 24 horas. Mañana le traeré al candidato más serio». Efectivamente, al día siguiente, un rico inversor visitó la propiedad. Quedó cautivado por las vistas de la ciudad desde los enormes ventanales y por el potencial del apartamento vacío para diseñarlo a su gusto.
Tras una breve negociación, dirigida fríamente por Sofía, se cerró el trato. El precio acordado fue ligeramente inferior al de mercado, pero el proceso se completaría en 3 días hábiles. Sofía sintió un inmenso alivio. Este era su último paso. El golpe de gracia que borraría a Javier de su vida por completo. No solo estaba recuperando el control de su vida, estaba liquidando todo el escenario donde se había representado el drama de su matrimonio. Llegó el día del pago final y la transferencia de la escritura. Sofía ya había trasladado sus pertenencias personales del trastero a una lujosa residencia de servicios en otra parte de la ciudad, su alojamiento temporal, hasta que decidiera su siguiente paso. Antes de reunirse con el agente y el nuevo propietario, visitó el ático por última vez. El vacío absoluto la recibió. El sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol resonaba en las habitaciones. Respiró hondo. Ya no había rastro del perfume de Javier ni de su presencia, solo el olor a pintura nueva y el aire vacío. De su bolso sacó una pequeña mesa plegable que acababa de comprar del tipo que se usaría para un camping. La colocó en el centro del vasto salón, donde parecía absurdamente pequeña en medio de la grandiosidad vacía. Y sobre la mesa dejó un grueso sobre de papel marrón. Dentro había una copia de la demanda de divorcio que su abogada había presentado. Junto al sobre dejó una hoja de papel arrancada de un cuaderno. Con una caligrafía pulcra y firme escribió un breve mensaje. No había ira, ni tristeza, ni insultos, solo hechos fríos. Javier Vargas. Todas las tarjetas y cuentas han sido congeladas. El apartamento ha sido vendido. Los nuevos propietarios se mudarán pronto. En este sobre está la demanda de divorcio. Mi abogada contactará con el tuyo si es que tienes uno. No me busques. Sofía Ramírez. Releyó la nota. Era perfecta, corta, concisa y letal. Dejó el bolígrafo, echó un último vistazo a la habitación y, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. En el vestíbulo del edificio le entregó el juego de llaves al señor Pérez, que ya esperaba con el nuevo propietario. Gracias por su colaboración, señora Ramírez, dijo el agente. Sofía asintió brevemente, salió del edificio y subió a un taxi que la esperaba. Mientras el taxi se alejaba, vio por el espejo retrovisor cómo el imponente edificio de apartamentos se hacía cada vez más pequeño y distante. No sintió nada más que libertad. Su trampa estaba perfectamente tendida. Ahora solo tenía que esperar a que las ratas volvieran a un nido que ya no existía. El avión de la aerolínea de bajo coste aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas con un brusco impacto, como si quisiera marcar el final de su humillante viaje. Javier y Lucía salieron de la terminal de llegadas entre la multitud de la madrugada. Sus rostros estaban demacrados y su ropa arrugada después de casi 20 horas de viaje, incluyendo una tediosa escala en el aeropuerto de Dublín. El aura de lujo que irradiaban al partir se había evaporado, dejando solo un denso aire de derrota. Apenas habían hablado durante el vuelo de vuelta. Lucía se había pasado el tiempo mirando por la ventanilla con la vista perdida, mientras que Javier no dejaba de repasar escenarios en su cabeza. ¿Cómo se enfrentaría a Sofía? Empezaría con una disculpa sincera, admitiría su error, suplicaría una segunda oportunidad. Culparía a Lucía, diría que se había dejado llevar por la tentación del momento. Prometería cambiar. Estaba convencido de que podría ablandar de nuevo el corazón de Sofía con su encanto. Sofía lo amaba. No podía haberlo abandonado de una forma tan despiadada. La rabia de Sofía al bloquear todas las tarjetas era solo una reacción de shock, un drama que pronto se calmaría. En el taxi que recorría la tranquila autopista, Javier intentó romper el silencio. Cuando lleguemos a casa, déjame hablar a mí con Sofía. Vale, yo lo arreglaré, dijo con una voz que intentaba sonar lo más tranquila posible. Lucía resopló sin siquiera girarse. ¿Arreglarlo? No pudiste ni pagar la cuenta de un hotel. ¿Qué vas a arreglar? ¿Esto es diferente?, insistió Javier. Es un asunto de familia.
La conozco mejor que nadie. El taxi finalmente entró en el majestuoso barrio residencial de Salamanca. Cuando Javier vio a lo lejos la familiar torre de apartamentos, sintió una oleada de alivio. Este era su territorio, su red de seguridad. Por muy mal que estuvieran las cosas, tenía un hogar al que volver, o eso creía él. Se bajaron en el lujoso pero desierto vestíbulo. El portero, que normalmente saludaba a Javier con amabilidad, ahora solo les dedicó una mirada extraña, probablemente por su aspecto desaliñado. En silencio subieron al ascensor privado que llevaba directamente a su ático en la última planta. Durante el breve trayecto, el corazón de Javier latía con fuerza. Estaba preparado para enfrentarse a una tormenta, a gritos, lágrimas, platos rotos, a lo que fuera. Solo quería que todo acabara pronto. ¡Ding! Las puertas del ascensor se abrieron revelando la imponente puerta doble de madera de su ático. Javier respiró hondo, cogió la maleta de la mano de Lucía y avanzó. Estaba listo para la guerra, pero no estaba en absoluto preparado para el vacío que lo esperaba. Javier introdujo la llave en la cerradura. No entraba del todo. Lo intentó de nuevo girándola, empujando con más fuerza, pero no se movía, como si algo la estuviera bloqueando desde dentro. ¿Por qué tardas tanto?, preguntó Lucía con impaciencia. Un momento, gruñó Javier, cada vez más frustrado. Creo que la llave se ha atascado. Lo intentó una y otra vez hasta que le dolió la mano. No puede ser. Esta llave siempre ha funcionado. De repente un pensamiento terrible le cruzó la mente. Sofía ha cambiado la cerradura. Nos ha dejado literalmente en la calle. Está loca, la voz de Lucía resonó en el silencioso pasillo. ¿Es que es una psicópata? ¿Con qué derecho hace esto? Javier no respondió. Empezaba a marearse. Esto se salía de cualquier escenario que hubiera imaginado. Cambiar la cerradura era un acto tan definitivo, tan frío. Ya no era un drama emocional, era una declaración. Con manos temblorosas pulsó el timbre junto a la puerta. El melodioso sonido resonó en el interior, pero no hubo respuesta. Volvió a pulsar esta vez más tiempo. Seguía el silencio. Desesperado, comenzó a golpear la robusta puerta de madera con los puños. Sofía Ramírez, abre la puerta. Sé que estás ahí, tenemos que hablar. Gritó. Después de un buen rato golpeando, de repente se oyó el sonido de una cerradura abriéndose desde dentro. Javier retrocedió un paso, conteniendo la respiración, preparándose para ver el rostro furioso de su esposa. Pero no fue Sofía quien abrió la puerta. Un hombre desconocido de unos 50 años, vestido con un polo y pantalones cortos, estaba en el umbral. Tenía una clara expresión de molestia en el rostro, como si le hubieran interrumpido el sueño. ¿Se puede saber qué es todo este escándalo? ¿A quién buscan?, preguntó con brusquedad. Javier y Lucía se quedaron helados. El cerebro de Javier parecía haber dejado de funcionar. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía en su casa? Disculpe, señor, tartamudeó Javier. Creo que se ha equivocado de piso. Este es mi apartamento. El hombre soltó una risa sarcástica. ¿Su apartamento? ¡Qué gracioso! Soy el nuevo propietario, me mudé hace 3 días. Ahora, si me disculpan, váyanse antes de que llame a seguridad. La palabra propietario golpeó a Javier como un martillo. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lucía se llevó las manos a la boca con los ojos abiertos de par en par por el horror. No, no puede ser, susurró Javier. Tiene que haber un error. Me llamo Javier Vargas y vivía aquí con mi mujer Sofía Ramírez. Justo en ese momento, una mujer en pijama de seda apareció detrás del hombre. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Entonces su mirada se posó en Javier y Lucía. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Espera un momento», le dijo a su marido. «¿Es usted el señor Javier Vargas?» El agente inmobiliario me comentó que podría haber dejado algunas pertenencias. «¿Pertenencias?», repitió Javier confundido. «Sí», dijo la mujer con un tono algo más compasivo. «La anterior propietaria dejó algo para usted. Pasen un momento».
Con pasos vacilantes como zombis, Javier y Lucía cruzaron el umbral de la casa que una vez fue suya, y entonces lo vieron. Una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria como el símbolo de su ruina total. El vasto salón estaba vacío, literalmente vacío. No había sofá de cuero, ni mesa de centro de mármol, ni alfombra persa, ni cuadros en las paredes. Solo el frío suelo de mármol y un eco que amplificaba cada sonido. Los enormes ventanales que antes enmarcaban un paisaje urbano majestuoso, ahora solo acentuaban el inmenso vacío de la habitación. Y en medio de ese absurdo vacío había un único objeto incongruente, una pequeña mesa plegable de color plateado. Una mesa barata de las que se usan para ir de acampada. Y sobre esa diminuta mesa había solo dos cosas, un grueso sobre de papel marrón y una hoja de papel blanco doblada. Javier sintió que se le encogía el corazón. Con piernas que se sentían como gelatina, se acercó a la mesa. Lucía lo siguió su respiración agitada. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo coger el trozo de papel y desdoblarlo. Allí estaba la caligrafía elegante y firme de Sofía. Cada letra se sentía como una puñalada. Javier Vargas. Todas las tarjetas y cuentas han sido congeladas. El apartamento ha sido vendido. Los nuevos propietarios se mudarán pronto. En este sobre está la demanda de divorcio. Mi abogada contactará con el tuyo si es que tienes uno. No me busques. Sofía Ramírez. Javier leyó la nota 3 veces. Las palabras eran tan simples, tan factuales, pero su impacto fue más devastador que 1000 insultos. El apartamento ha sido vendido. Esa frase resonaba en su cabeza negándose a ser comprendida. Esto no había sido un arrebato de ira. Había sido un desmantelamiento total. Una aniquilación. ¿Qué dice?, espetó Lucía. Sin responder, Javier rasgó bruscamente el sobre marrón. Un fajo de documentos oficiales cayó en sus manos. La primera página, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados, decía claramente «Demanda de divorcio». Pasó las páginas rápidamente viendo su nombre como demandado y el de Sofía como demandante. Causa de la demanda: adulterio. Pruebas adjuntas, capturas de pantalla de las historias de Instagram. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Todo había terminado. No había nada que negociar, nada que arreglar. Sofía no solo lo había dejado, lo había borrado. En menos de una semana, la mujer a la que había subestimado había desmantelado todos los pilares de su vida hasta los cimientos y lo había hecho con una calma y una eficiencia aterradoras. Había sido derrotado por completo. «Disculpen, pero necesitamos descansar». La voz brusca del nuevo propietario lo sacó de su estupor. «Por favor, váyanse ya». Javier y Lucía fueron escoltados fuera como un par de vagabundos. La imponente puerta de madera se cerró tras ellos con un clic final, encerrándolos fuera de la vida que una vez habían anhelado. Ahora estaban en el frío pasillo con sus maletas, vestidos con la ropa sucia de su viaje fallido. Estaban literalmente sin hogar. El primer sonido que rompió el silencio fue un sollozo ahogado de Lucía que pronto se convirtió en una explosión de rabia. «Así que este es el final, ¿eh?», gritó señalando a Javier con un dedo tembloroso. «Este es el resultado de todos tus grandes planes. Lo hemos perdido todo. Dejé mi trabajo por ti, me peleé con mi familia por ti. No es solo culpa mía», replicó Javier con voz ronca. «Tú también lo querías. Tú lo publicaste todo en las redes sociales». «Lo publiqué porque pensaba que eras un hombre de éxito que podía darme todo», gritó Lucía sin importarle quién la oyera. «¿Pero qué eres? No eres más que un parásito, una sanguijuela que vive de su mujer. Sin ella no eres nada, no tienes nada». Cada palabra de Lucía dolía como una bofetada porque cada palabra era verdad. «He sacrificado todo por un perdedor como tú», continuó Lucía, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Agarró su bolso de encima de la maleta. «Se acabó. Lo nuestro se ha terminado. No vuelvas a contactarme en tu vida». Con eso, Lucía se dio la vuelta y corrió hacia el ascensor, dejando a Javier solo en aquel largo y solitario pasillo.
Él solo pudo verla marchar. No le quedaban fuerzas para detenerla ni orgullo. Estaba solo, verdaderamente solo, abandonado por su esposa y su amante el mismo día, sin casa, sin dinero y con un fajo de papeles de divorcio en la mano. Las piernas le fallaron. Javier se deslizó por el suelo apoyando la espalda en la fría pared. Miró sus maletas y los papeles de divorcio que sostenía. Una risa amarga escapó de sus labios, una risa que pronto se convirtió en un sollozo miserable. El sollozo de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido todo en un instante por su propia codicia y estupidez. Allí, en el lujoso pasillo, fuera de la puerta de la casa, que ya no era suya, Javier Vargas finalmente se rompió en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, en otra parte de Madrid, el sol salió en un suave espectro de naranjas y dorados. Su cálida luz iluminó un apartamento más pequeño que el ático, pero que se sentía mucho más luminoso y espacioso. Las paredes eran de un blanco impoluto y los muebles eran minimalistas y elegantes. Todo era nuevo y todo había sido elegido por su única ocupante. Sofía estaba sentada en el balcón con una taza de té de jazmín caliente. Llevaba una cómoda ropa de yoga. Ante ella se extendía un paisaje urbano diferente, una nueva perspectiva. No había dormido mucho la noche anterior, pero no por ansiedad. Su mente estaba demasiado activa, llena de nuevos planes para su trabajo, para el viaje en solitario que siempre había querido hacer planes para su vida. Su teléfono sobre una mesa cercana vibraba de vez en cuando. Notificaciones de números desconocidos, mensajes furiosos de Lucía, que de alguna manera había conseguido su nuevo número, mensajes curiosos de algunos amigos que se habían enterado de los rumores. Les echaba un vistazo y los ignoraba. Eran solo el ruido de un mundo que había dejado atrás de su pasado. No sentía un triunfo abrumador. No sentía odio. Extrañamente lo que sentía era paz. La ligereza que viene después de soltar una carga muy pesada, una carga que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. La carga de un amor que resultó ser falso, la carga de las expectativas, la carga de las mentiras. Respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Había atravesado la tormenta más oscura de su vida y había salido al otro lado, no como una víctima destrozada, sino como una superviviente íntegra. Había recuperado algo mucho más valioso que todos los activos que había poseído a sí misma, su fuerza, su determinación y su orgullo. El sol ya había salido por completo bañando su rostro en una luz dorada. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina y serena. No sabía lo que le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo miraba al horizonte con el corazón abierto y lleno de esperanza. El nuevo capítulo de su vida había comenzado oficialmente, y esta vez la historia la escribiría ella.